Bueno, buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas. Algunas ya se les ha curado la gripe, nos alegramos mucho, o el catarro. Bueno, todos nos alegramos mucho. Damos la bienvenida a los nuevos, que siempre hay alguna persona que se incorpora. Entonces, sentíos muy bien acogidos en esta casa que es vuestra. Y bueno, deciros que hemos puesto domingo tercero y como nos dicen varias personas que se fijan en los detalles, no es domingo tercero, sino domingo cuarto, en la hoja. Bueno, y comenzamos como hacemos todos los cristianos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos al Espíritu escuchando una canción que, bueno, como decimos siempre, no podemos acercarnos a la palabra sin el Espíritu. No podemos decir Jesús es Señor sin el Espíritu. No podemos ser discípulos de Jesús sin el Espíritu. Por eso le invocamos con este canto. El Espíritu de Dios, Padre misericordioso, el pequeño de quien sufre, de todo el que te busca con limpio corazón. Ven Espíritu de luz, danos tu sabiduría, saber lo que de ti viene para escoger la vida y buscar la verdad. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios. Y decimos todos, Espíritu Santo, pon en nuestros labios el nombre de Jesús y enséñanos a conocer su amor que nos libra del mal. Y como ambientación para entrar en la lección, hemos escogido un texto precioso del Papa Francisco de la alegría del Evangelio, que también es bonito el título que escogió, la alegría del Evangelio. Y dice así: hay una forma concreta de escuchar lo que el Señor nos quiere decir en su palabra y dejarnos transformar por el Espíritu. Es lo que llamamos lección divina. Consiste en la lectura de la palabra de Dios en un momento de oración para permitirle que nos ilumine y nos renueve. Esta lectura orante de la Biblia no está separada del estudio que realiza el predicador para descubrir el mensaje central del texto. Al contrario, debe partir de allí para tratar de descubrir qué le dice ese mismo mensaje a la propia vida. Es decir, para poder realizar la vocación de discípulos misioneros que somos todos, tenemos que estudiar el texto y descubrir el mensaje central, descubrir cuál es el mensaje para la propia vida y hacerlo en oración para permitir que la palabra nos ilumine y nos renueve. Lección divina. Pasamos adelante. Bueno, y lo primero, la lectura del texto. ¿Qué dice el texto de Marcos 1, 21b, 28? El domingo anterior veíamos la vocación, ¿os acordáis? La vocación de los discípulos y también Jesús que
que empieza a proclamar la buena noticia, una buena noticia. Bueno, pues aquí, ¿qué dice el texto de Marcos 1, 21, 28? Vamos a leerlo todos despacio. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Habla, Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. Bueno, y vamos a recorrer despacio este texto que acabamos de escuchar para ver qué nos dice el texto. Y el texto tiene tres partes. Uno que es la enseñanza de Jesús, un segundo momento que es la actuación de Jesús y un tercer momento que es el reconocimiento, la fama que Jesús adquiere en toda Galilea como maestro que habla con autoridad. Nos detenemos ahora en la enseñanza de Jesús. Bueno, como hemos visto, como hemos oído, la enseñanza acontece en la ciudad de Cafarnaún. Bueno, aquí tenemos hoy al padre Paco Negral, que lleva 40 años pateando aquellos lugares en torno al lago. Cafarnaún, bueno, ¿cómo te sonarán todas estas cosas? Se le ha metido dentro el olor del mar, los sonidos de la gente. Bueno, nos alegra mucho que estés con nosotros. Entonces, la ciudad de Cafarnaún. Cafarnaún significa la ciudad o la aldea de Naún, pero Naún es consuelo, entonces significa la aldea del consuelo. Y es bonito esto porque nosotros también buscamos consuelo en la palabra. Cafarnaún, la aldea o la ciudad del consuelo, porque esta ciudad, Cafarnaún, está cerca, en la parte oeste, cerca de la desembocadura del río Jordán en el mar de Galilea, a unos 3-4 kilómetros, ¿verdad? Todavía, cuando se visita Cafarnaún, las ruinas de Cafarnaún, recordaréis los que habéis estado allí estos detalles. Era en aquel momento la ciudad más grande de Galilea, mucho más que Nazaret, y era un pueblo de pescadores y también un pueblo o una ciudad de mucho comercio, porque por Cafarnaún era un paso obligado de las caravanas que iban desde Damasco hasta Jerusalén y continuaban hasta Egipto. Por eso era una ciudad muy importante, un cruce de caminos, podíamos decir. Y Cafarnaún pertenece a Galilea, y en Galilea se respira un aire de libertad.
se pueden hablar las cosas, se pueden transmitir novedades, muy diferente de lo que pasa en otra ciudad, que ya sabéis cuál es, donde no se respiraba tanta libertad. Ya sabéis qué ciudad es, Jerusalén. En Jerusalén estaba todo más controlado, ¿verdad? Allí cualquier novedad era enseguida vigilada y cercenada. Pero en Galilea, en Cafarnaúm, hay un aire de libertad. Y Marcos quiere explicarnos en este primer día de actividad, en el que van a pasar muchas cosas, quiere explicarnos en qué consiste seguir a Jesús. Y nos va a decir que seguir a Jesús no es nada fácil. Antes de seguir adelante, quiero deciros que los 4 evangelistas, cada uno ha organizado los materiales que ha recibido según el esquema que ha querido. Por ejemplo, Marcos empieza la actividad de Jesús en Cafarnaúm, con esto que vamos a ver hoy. Pero Lucas comienza la actividad de Jesús en Nazaret, en la sinagoga de su pueblo, ¿os acordáis? Y Mateo comenzará la actividad de Jesús en el Sermón del Monte, con el Sermón del Monte. Y Juan comenzará la actividad de Jesús con el primer milagro que hizo en las bodas de Caná de Galilea. Entonces cada uno ha organizado catequéticamente los materiales recibidos para poder transmitir a las comunidades a las que escribían. Bueno, entonces se comienza a explicar lo que significa seguir a Jesús. Lo primero que hace Jesús, Jesús que va con los discípulos, los 4 discípulos al menos que habíamos visto a los que había llamado, los 4 pescadores, los hijos del Zebedeo y Andrés y Pedro y Simón, después Pedro, lo primero que hace en Cafarnaúm es ir a la sinagoga. Lo primero, porque Jesús quiere comunicar la palabra. Y lo hace en sábado. Es curioso que el Evangelio de Marcos y en los otros evangelios, pero sobre todo en el de Marcos, hay una oposición porque Jesús realiza curaciones en sábado. Y esto molesta de modo especial a los celosos de la ley, porque no querían que en sábado se hiciera nada, porque el sábado representaba en el Génesis el descanso de Dios en la creación. Trabajó 6 días, pero el 7º descansó. Y el 7º día para los judíos era el sábado. Por eso les molestaba mucho que Jesús actuara el sábado. Bueno, pues aquí comienza ya el conflicto. Y Jesús va a la sinagoga. En realidad él se instalará en Cafarnaúm, porque era un cruce de caminos que a él le interesaba mucho. Se instala ahí porque también ahí en Cafarnaúm vivían Pedro, Andrés, Santiago y Juan. No sabemos en qué casa viviría, pero estaba ahí con sus discípulos. Y va a la sinagoga. La sinagoga era una sala amplia que tenía un armario donde estaban guardados los rollos de la ley, los rollos de los profetas, para poder leerlos cuando se reunía la gente en la sinagoga, los sábados. Además tenían bancos para las personas, sobre todo los hombres, porque las mujeres tenían que estar casi tan atrás, que eran invisibles, siempre atrás. Y después era un lugar que también servía para reunirse, para hacer justicia, para tener encuentros de la comunidad, pero sobre todo se reunían para rezar, para escuchar la palabra. Las sinagogas comenzaron en el siglo I, o sea que cuando Jesús entra en la sinagoga no hace muchos años que han comenzado las sinagogas. Y comenzaban con un acto de fe, después leían algunos salmos y después algunos textos de los profetas. Y después uno que entendía de la palabra comentaba, predicaba, como decimos nosotros, predicaba, hacía una homilía para los que estaban escuchando. Y cuando alguien forastero venía,
le solían invitar a que dirigiera unas palabras a la comunidad judía. Bueno, entonces en esta sinagoga, aunque os decía antes que en Galilea se respira un aire de libertad, sin embargo en la sinagoga es como una prolongación de Jerusalén, del templo de Jerusalén. Por eso en la sinagoga siempre están espiando a Jesús a ver lo que dice y a ver lo que hace. Por eso decimos que es una prolongación donde no se respira tanta libertad como en la calle. Allí le miden más las palabras y los hechos a Jesús. La gente, bueno, allí mandan los escribas, es como el terreno de los escribas. Ellos dirigen habitualmente la palabra y son también los que dictan justicia. Y la gente se reúne para escuchar la palabra. Jesús, como os digo, lo primero que hace es ir allí porque quiere proclamar la palabra. En un lugar sagrado, la sinagoga, en un sitio o en un día sagrado, el sábado, quiere anunciar la novedad del reino. Imaginaos o imaginémonos a Jesús rebosante de reino, de este amor de Dios que quiere comunicarlo, y por eso donde primero va es a la sinagoga. Y lo sorprendente es que Jesús enseñaba con autoridad. Autoridad se dice en griego con la palabra exousia, que significa el señorío de Dios. El señorío de Dios que hace crecer. Fijaos qué bonito es esto. La autoridad hace crecer, no impone, no coacciona, no aplasta. La autoridad ensancha el corazón, porque Dios es ensanchador más que ocupador. Por tanto, autoridad es el señorío de Dios, un señorío que no nos hace esclavos, sino libres. Y Jesús enseña con libertad y sin miedo, características de la enseñanza de Jesús. Sin miedo enseña a un Dios bueno, a un Dios que nos ama, a un Dios vivo, fascinante. Y su autoridad, como os decía, es para servir, para liberar. Todo lo que dice Jesús tiene la marca de Dios. A la gente, cuando le escuchan, tienen la sensación de estar escuchando a Dios. Por eso la gente enseguida percibe esto, esta manera de hablar es nueva y empiezan a quedarse asombrados. Ya sabéis que normalmente cuando hay un grupo que escucha a una persona, pues la gente suele estar un poco, se mueven, miran para un sitio, para otro, pero como les llame la atención, se va creando una sintonía y una atención tan tremenda que toda la gente tenía los ojos fijos en Jesús y estaban asombrados. Y, naturalmente, la enseñanza de Jesús es una provocación a los escribas, porque la gente enseguida empieza a pensar, este no es como los otros, este no es como los escribas que nos dirigen la palabra cada sábado. Eso nos parece como lo de siempre, pero lo de este es sorprendentemente nuevo. Bueno, por tanto, primero hemos hablado de la enseñanza de Jesús en Cafarnaún, en la sinagoga, y enseña con autoridad, muy convencido. Autoridad significa que es coherente, a la gente le suena coherente lo que dice, como si lo viviera, y es verdad. Segunda parte de este texto, la parte central, la parte, si queréis, más importante de este texto es la actuación de Jesús. Ahí vemos cómo Charo ha buscado una imagen de Jesús actuando. Bueno, vamos adelante. Resulta que en la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y qué curioso que la palabra de Jesús no solo se escucha,
sino que se ve. Y en esto conecta con el dabar. Dabar es un término hebreo que significa palabra. Y dabar significa hace o dice y hace. La palabra dice y hace. Y esto es lo que va a hacer Jesús. La palabra no es solo decir, sino que es también hacer lo que dice. Acordaos también del Génesis, y dijo Dios, y se hizo. Y dijo Dios, y se hizo. Bueno, entonces Jesús no solo se escucha, la palabra de Jesús no solo se escucha, sino que se ve, dice y hace. Y el espíritu inmundo maneja al ser humano en el cual está metido y le hace sufrir. Y el espíritu inmundo actúa dentro, de tal manera que si no hubiera hablado el espíritu inmundo, nadie se hubiera dado cuenta de que había un espíritu inmundo allí. Actúa dentro, pero sus fuerzas van destruyendo a la persona, le quitan libertad y la llevan a la muerte. Es todo lo contrario a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios, que es el que da vida. Y Jesús, que viene a combatir este mal y a sacarlo de la persona, le planta cara, y porque ha sido enviado para aniquilar el antirreino. El espíritu inmundo es el antirreino, el antipersona, el que rompe la comunión y el que rompe la armonía, no solo de la persona, sino también de la creación, de la madre tierra. Bueno, por tanto, había un hombre con espíritu inmundo. Nos podemos preguntar, como se preguntan los estudiosos de este texto, ¿por qué había un hombre con espíritu impuro en la sinagoga? Siendo así que para poder entrar en la sinagoga había mucho control. Es como ahora, ¿verdad?, en los aeropuertos o en algunos sitios, estadios de fútbol que te controlan. También allí había mucho control y no dejaban entrar a personas sospechosas. Desde luego, solo entraban en la parte principal de la sala de la sinagoga los varones judíos, mayores de edad y puros, ¿verdad?, y sanos. Los enfermos se creía que tenían un espíritu impuro y por eso no podían recibir la bendición que Abraham transmitió para todo el pueblo. Estar enfermo era estar impuro, estar en pecado. El espíritu inmundo pretende controlar a Jesús, controlarle. Lo que quiere es o echarlo fuera a Jesús o que Jesús se ponga a sus pies. Vamos a ver por qué el espíritu pretende controlar a Jesús. El espíritu inmundo comienza el enfrentamiento. En realidad Jesús no lo comienza. O si queréis, lo comienza. ¿Me preparáis un poquito de agua? Aquí. El espíritu inmundo, ante las palabras de Jesús, se enfrenta con Jesús. El demonio toma la iniciativa y habla, si os fijáis, en plural y en singular. Gracias. Primero en plural, interrogando violentamente a Jesús. Primero en plural. ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Primero en plural. ¿Por qué en plural? Porque el demonio o el espíritu impuro habla en nombre de muchos de los que estaban en la sinagoga.
Y por eso le dice, has venido a acabar con nosotros. O sea, el espíritu inmundo que estaba presente en las personas había aceptado con normalidad una enseñanza de los escribas que no aportaba ningún cambio. Una palabra de los escribas no le molestaba, pero cuando habla Jesús sí que sienten que algo se les está terminando, como el reino del mal se está terminando ante Jesús. Y por eso dice, has venido a acabar con nosotros. Y le llama Jesús Nazareno, que era como decir Jesús Mesías, pero un Mesías al estilo de lo que esperaba la gente, un Mesías que sometiera a todos los pueblos bajo el dominio de Israel. Pero este estilo de Mesías es muy contrario del Mesías crucificado. La cruz no entra en estos esquemas. Bueno, por tanto, identifica a Jesús con un Mesías triunfante, lejos de la cruz. Y este espíritu inmundo se siente amenazado, su mundo se derrumba, siente que su poder ha llegado al fin y grita, como os decía, para alejar a Jesús o para meterle miedo a Jesús y que Jesús se ponga a sus pies. Lo propio del espíritu inmundo es meter miedo y destruir. Y os decía que primero habla en plural y después en singular. En singular, ¿qué le dice? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y parece que el enemigo cobra ventaja sobre Jesús porque sabe quién es. Poner nombre es dominar. Cuando Adán pone nombre a las cosas, a los animales, los domina. Por eso poner nombre es dominar. Seguramente que lo habréis visto muchas veces, pasa también ahora, ¿verdad? Cuando alguien aflora en la política o en otros campos, alguien que le quiere mal dice, yo sé quién es, este sé quién es, yo me sé mi historia, me sé su historia, y este yo sé quién es, lleva a muchos, yo te conozco, yo sé tu familia, yo sé lo que has hecho. Esto mete miedo a mucha gente que se echa para atrás. Y son las palabras que le dice a Jesús, yo sé quién eres, yo sé quién eres. Bueno, pero no sabe lo esencial, y es que Dios, fuente de toda santidad, quiere comunicar su santidad a la humanidad, dominada por fuerzas malignas. Jesús es más fuerte. ¿Os suena esto de Jesús es más fuerte? ¿Quién lo decía? Juan Bautista decía, viene detrás de mí el que puede más. Entonces Jesús es más fuerte que el enemigo. Y Jesús no se acobarda y quiere mostrar la fuerza del reino valiente, se presenta valiente ante el grito amenazador del espíritu inmundo, del demonio. Y con sencillez y firmeza le dice, cállate, cállate. Se dice con un verbo que significa tapar la boca con un bozal. Cállate, le tapa la boca con un bozal y sal. La liberación se produce cuando el espíritu inmundo sale del ser humano al que ha atrapado y esclavizado. Cállate es el mismo verbo que se usa en la Biblia cuando Dios vence la furia del mar y le dice, cállate al mar. O también cuando invita a los soberbios que se han levantado por encima de los demás para que se callen y se abajen. Este es el verbo que utiliza Jesús, cállate. Y de una forma muy gráfica, Marcos nos describe la salida del espíritu inmundo, que lo hace agitando al hombre violentamente, se resiste a salir del ser humano, pero lo hace agitando violentamente y con un fuerte grito salió de él. El mal, como sabemos, también nosotros lo sabemos, lleva consigo una carga fuerte de agresividad, en este caso física y verbal. Bueno,
Pasamos. Y la tercera parte de este texto que hemos escuchado es como la extensión de la fama de Jesús por todas las aldeas, por toda la comarca de Galilea. Este evangelio lo expresa con tres frases que muestran la alabanza de la multitud a Jesús. La primera, ¿qué es esto? Es algo sorprendente. ¿Qué es esto? Nunca habían oído hablar a alguien así, nunca. En otros textos de los evangelios, la gente hasta se olvidará de comer, porque llevan escuchando a Jesús mucho tiempo. ¿Qué es esto? Y esta pregunta, ¿qué es esto?, les llevará también a ir un poquito más. ¿Quién es este? Buscando el misterio que se esconde en Jesús. ¿Qué es esto? ¿Quién es este? La segunda frase es una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Ya lo hemos comentado, ¿verdad? Eso es lo que dice la gente. Y la tercera es, incluso manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Era creencia común que los espíritus inmundos eran tan fuertes en el ser humano que nadie podía con ellos. Solo Dios era capaz de expulsar a los espíritus inmundos. Bueno, pues la admiración de la gente proviene de esto. Incluso manda a los espíritus, inmundos y le obedecen. Y una cosa también muy importante, que la gente cuchichea, comenta, comparten y van corriendo la voz unos a otros, de tal manera que va apareciendo la misión nueva, se va extendiendo entre las gentes quién es Jesús. Su fama, como dice el texto, se extiende por todas partes. Aquí sí que decimos todas, no como en un sitio donde decimos ahora por muchos, ¿verdad? Por muchos, como sabéis, aquí por todas partes. Bueno, muy bien. Y hasta aquí este comentario, que puede ser más largo, por supuesto, respondiendo a la pregunta, ¿qué dice el texto? Hemos dividido el texto en tres partes. Jesús habla con autoridad. Segundo, la actuación de Jesús. Tercero, la fama de Jesús que se extiende por todas partes. Bueno, y ahora pasamos a la meditación. La meditación, como sabéis, lo sabemos, es rumiar la palabra dentro de nosotros, rumiar lo que hemos escuchado y acercar lo que hemos escuchado a nuestra vida concreta, acercarla a nuestra vida personal, porque de nada serviría que hiciéramos una exégesis, un comentario al texto precioso, si después no lo aplicamos a nuestra propia vida. Por eso la meditación es fundamental. Y solemos hacerlo con preguntas, porque la pregunta va al fondo de la persona. La pregunta, recordad que en alguna ocasión hemos recordado un país en los cuentos donde la gente, cuando había una buena pregunta, todos se inclinaban, porque les importaba más las preguntas que las respuestas. Vivir con preguntas profundas es algo fascinante. Entonces, nos hacemos alguna pregunta, que es ¿cómo nos afecta esto a nosotros? Yo os digo, por ejemplo, que cuando he estado preparando estos días este texto, me venía mucho, no podía quitar de mi corazón mi predicación, o la predicación que hoy tenemos en la iglesia. Y me preguntaba si tengo esta experiencia de novedad, de frescura, capaz de que la palabra toque los corazones. No hacía más que venirme esto, os lo digo porque ha sido mi meditación. Y también otra, que cómo experimento el poder del mal a veces dentro de mí y cómo necesitaba Jesús, cúrame, Jesús, libérame. Esta ha sido mi manera concreta
de meditar este texto, pero la vuestra sin duda que será preciosa. Y las preguntas que hacemos sería esto: ¿qué versículo, frase, palabra ha llamado especialmente tu atención? Y tendríamos que, ya os digo que si fuera el grupo más pequeño, comentaríamos esto. ¿Qué palabra, qué frase ha tocado tu corazón después de haber recorrido despacio este paisaje precioso de este Evangelio? Porque no me digáis, decimos, cada vez que estudiamos un Evangelio, decimos, este es precioso, pero el que viene también lo es. Bueno, la segunda sería, ¿qué sentimientos despierta en ti? Yo os he contado dos sentimientos que despertaba en mí este Evangelio. Pero ¿qué sentimientos despierta entre vosotros? Y la tercera, ¿qué querrá decirte Dios con esta palabra en este momento de tu vida? A mí me llamaba también mucho la atención cómo los escribas anunciaban la palabra, que muchas veces era decir lo que otros habían dicho de ese texto que estaban comentando. Pero esta palabra de los fariseos, de los escribas, no tocaba el corazón de las personas. Y viene Jesús y anuncia la Escritura con un espíritu de novedad y de frescura, que la gente se da por aludida, como si en un lugar oscuro hubiera entrado la luz y la gente dijera, pero ¿cómo hemos podido vivir tan a oscuras? La presencia de Jesús deja al descubierto la tiniebla y el poder del mal. Por eso a veces se produce dentro de nosotros una pelea entre el espíritu del mal y el espíritu de Jesús, a ver quién vence. Santa Teresa dice ella en el libro de la vida, en el momento de la conversión, dice, andaba mi alma cansada por las ruines costumbres que tenía. Y así estaba, cansada, necesitada de liberación, de salvación. Quizás alguno de nosotros también tenga esta experiencia. Mi alma cansada, como de no haber encontrado la luz. Bueno, ¿qué querrá decirte Dios con esta palabra en este momento concreto de tu vida? Bueno, pasamos. Su fama se extendió por toda la región de Galilea. ¿Qué has de hacer para que la persona de Jesús sea conocida al menos entre aquellos que te rodean? ¿Cómo anunciaremos a Jesús en este tiempo, en este momento que nos toca vivir? ¿Qué será importante? Muchas veces hemos oído que lo más importante es el testimonio. Vivir de tal manera que la gente se pregunte, ¿de dónde sacan esta manera de vivir, esta ternura, este cariño, esta compasión? Siguiente pregunta, Jesús pone delante de nosotros un proyecto de libertad y de vida. ¿Cómo haces para expulsar el poder extraño que te impide ser libre? ¿Cómo haces? ¿Cómo tendríamos que hacer? Y también si percibes en la actuación de Jesús un aire de libertad, de dignidad, de vida nueva, de personas levantadas. Bueno, pues cada uno y cada una de vosotros que responda en su corazón a alguna de estas preguntas. No hace falta responderlas todas. Y pasamos a la siguiente parte, que es la oración. Nosotros no sabemos decirle nada a Dios si antes Él no nos lo dice. Algunos días os he hablado de cuando uno lee a Santa Teresa, descubre en las oraciones que ella le dirige al Señor, descubre textos evangélicos
que ella ha saboreado y ha meditado y ahora le brotan en forma orante, de una manera creativa y muy bella. Por eso nosotros le decimos también al Señor, se lo decimos todos, enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Enséñame tu camino y andaré en tu luz. O también podemos orar este texto con esa petición de la segunda parte del Padre Nuestro, en la que decimos, líbranos del mal o del malo o del diablo. El diablo es lo contrario de símbolo. Símbolo es lo que reúne, lo que junta, lo que convoca, lo que hace familia. Y diablo es el que separa, el que enfrenta, el que destruye, el que rompe la armonía del ser humano y de la creación. Por eso, líbranos del mal. Acordaos cuando hagamos esta petición, líbranos del mal, del malo. O también una oración un poco diferente, pero que puede conectar con nuestra forma de orar. Por ejemplo, uno dice, he probado la amargura de los sueños rotos. He conocido la falta de vida en mis caminos. Quizás algunos de nosotros nos podemos ver reflejados. He conocido la falta de vida en mis caminos. Mis necesidades devoradoras eran el Dios que yo adoraba. Yo hablaba en el nombre de Dios con un corazón vacío. Pero tú, Señor, no me puedes olvidar. Tú me sanas a través del coraje de tu amor generoso. Tú, Señor, estás siempre de nuestra parte. Y con el Salmo 8 cantamos, Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, que has creado, que es el hombre, para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder, que es el hombre, para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder. Hay veces que el espíritu inmundo nos hace pensar de nosotros muy mal y nos dice interiormente que somos un desastre, que no valemos para nada. Pero el Espíritu del Señor nos dice todo lo contrario, qué dignidad y qué belleza la de cada ser humano. Por eso, embellecer la vida de los demás es liberar también de tantos sentimientos negativos, pesimistas, que a veces se nos cuelan por dentro y nos trabajan día y noche, impidiéndonos descubrir y disfrutar de la vocación que Dios nos ha dado, una vocación de gloria. Bueno, pasamos adelante. Para la contemplación, que es como descubrir que no estamos solos, la oración contemplativa es descubrir que Dios está con nosotros. Descubrirnos caminando con Dios y Dios caminando con nosotros. Hemos escogido un texto de Isaac de Nínive, que luego lo veréis, porque es un texto largo. Lo leo porque es muy bonito. Dice así, sin la tentación
no experimentamos las atenciones que tiene Dios con nosotros. No ganamos la confianza en Él, no aprendemos la sabiduría del Espíritu, ni el amor de Dios arraiga en nuestras almas. Ante las tentaciones, el hombre ora a Dios como un extranjero. Sin embargo, después de que él, gracias al amor que Dios le tiene, ha hecho frente a la tentación sin dejarse desviar por la misma tentación, Dios le mira como alguien que le ha amado y puede recibir legítimamente de él la recompensa. Le considera como un amigo que por su amor ha combatido contra el poder de los enemigos, los demonios. ¿Qué os parece este texto? Es un poco, pero como lo tenéis ahí, lo podéis mirar despacito. Bueno, muy bien. Y pasamos a la acción. Y también aquí hemos escogido un texto que nos ha gustado mucho. La acción que sería saber que nosotros solos no podemos luchar contra el mal, pero con Jesús sí que podemos. Y con la presencia de toda la comunidad sí que podemos. El espíritu del mal mete cizaña cuando la comunidad está dormida, pero si la comunidad está atenta, bueno, entonces este texto que dice así: solo una cosa es segura, sin la palabra poderosa de Jesús nunca podrá ser destrozado el dominio tiránico del espíritu inmundo. Sentimos entonces toda nuestra impotencia e incapacidad para cambiar las cosas nosotros solos, para denunciar la soberanía del espíritu inmundo. Jesús pronuncia la palabra poderosa: Señor, nosotros queremos ayuda a nuestra falta de voluntad. También Santa Teresa, en un momento en que parece que está desanimada, que las cosas salen mal, dice ella, tomaba una cruz en la mano y desafiaba a los demonios y les decía: ahora venid a pelear conmigo a ver si podéis, estando yo con mi Señor. No podréis conmigo. Y se enfrentaba al enemigo, se enfrentaba al mal. Bueno, entonces, la acción es, yo creo que no seamos gente cobarde, que solo nos atrevamos con las situaciones muy domesticadas, que la Iglesia, como dice el Papa Francisco, todos salgamos. Es curioso que Jesús está siempre como itinerante, que salgamos para enfrentarnos a aquello que destruye al ser humano. Bueno, y ya está, ¿eh? Bueno. Bueno, vamos a dejar 3 o 4 minutos por si alguien quiere hacer un eco de algo que os ha gustado, que os ha tocado por dentro. ¿Alguien quiere decir una palabra, una palabrita? ¿Tiene que ver esto algo con nuestra vida? ¿Sí? ¿Quién quiere decir algo? A ver, di, María Jesús. A mí me queda la sensación de que con el poder de Jesús se puede vencer el mal que llevamos cada uno en nuestro interior. Esto merece un aplauso, ¿no? Con la fuerza de Jesús. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más quiere decir algo que os haya llamado la atención? ¿Las del grupo de Rosa Ana no querrán decir algo? Rosa Ana es una monja que es benedictina, o Bernard, cisterciense, es cisterciense, que se reúne con un grupo una vez al mes para hacer también algo parecido a Lectio Divina, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno, ¿qué pasa? ¿Que no os ha dicho nada la palabra? Bueno, antes de irnos,
Dos avisos. Uno, en la mesa del fondo tenéis la última revista de Orar, que se titula Orar acompañando. Orar acompañando. Y bueno, sería bueno que la leyeseis, pero también que os suscribáis, quien no esté suscrito o suscrita, porque os puede hacer bien. Allí tenéis algunas en el fondo de la sala. Y deciros también que un estudiante teólogo que tenemos en Madrid, que es de Reynosa, que se llama Miguel, pues ha organizado una peregrinación a Santo Toribio de Liébana y Covadonga, el 16, 17 y 18 de marzo. Por tanto, varios días, 16, 17 y 18. Cuesta 195 euros. Un viaje en autobús con salida desde Madrid y Burgos. Pensión completa y alojamiento en habitación doble. En Cangas y Onís, noche en un hotel de 3 estrellas, el Águila Real. Y en Santander, en un hotel de 4 estrellas, Bahía, seguro de viaje. Bueno, y entonces ahí tenéis el teléfono al que hay que llamar, el teléfono de Miguel, por si alguno de vosotros, de vosotras, quiere apuntarse a esta peregrinación a Santo Toribio de Liébana y a Covadonga los días 16, 17 y 18 de marzo de 2018. Y hay que apuntarse antes del 1 de marzo, ¿de acuerdo? Bueno, buenas noches y hasta el próximo martes, si Dios quiere.